no tenemos un presidente todavía ahorita que ya esté proclamado. Ese es un factor. El precio del dólar se incrementa. Los cambistas de moneda extranjera que se ubican en el centro de Tarapoto mostraron su preocupación por esta situación, ya que afecta a su capital debido a que el precio no es estable y podría elevarse más. Johnny Peso Vargas, dirigente de más de 30 trabajadores que se dedican a cambiar dinero en dólares, soles y euros, mostró su preocupación. Ahorita está inestable en el tema de precios. Sube, baja, y eso un poco también a nosotros nos complica como cambistas. A veces compramos un precio alto y baja de momento. A veces compramos bajo, sube, o sea, no está estable ahorita. Más que todo, no tenemos un presidente todavía ahorita que ya esté proclamado. Ese es un factor indispensable para nuestra economía, nuestro país, que no tengamos presidente todavía aún. ¿Hace cuánto tiempo está así la situación? Ya son prácticamente desde la pandemia empezó a estar el dólar así, porque tú sabes que la economía ha afectado a todo el mundo, y más que todo que nosotros somos un país subdesarrollado, también le sentimos un poco más que nos afectó la economía. Vamos nosotros como independientes en pandemia no hemos trabajado, no tenemos un sueldo y dependemos de ese negocio que tenemos. Dijo que el máximo precio fue de 4 soles, pero este monto varía durante el día y no saben hasta cuándo permanecerá esta situación. 4 soles. 4 soles la venta. No hay mucho cambio en este momento. Sí hay cambio, pero ya la gente mucho especula también con el precio, o sea, ya baja, sube, o sea, no hay un precio. A nosotros nos convendría que haya un precio ya estable. O sea, claro, o sea, caro, o sea, barato, o sea, tanto compramos y tanto vendemos. Durante el día, para variando los precios. Antes no era así. Antes se establecía un precio así, se mantenía durante una semana, por ejemplo. Ahorita diario el dólar sube, baja. ¿Cuánto O sea, está ahorita? ahorita estamos vendiendo 4 soles, comprando 3.97. ¿Cuántos cambistas están afectados con este problema? ¿Cómo? ¿Cuántos cambistas están afectados? ¿Agrupados o afectados? Afectados. Somos como 30 cambistas, más o menos unos 30 cambistas en total. Tanto a este lado como al otro lado, que están por la Plaza Mayor. Así como a ustedes también, les afecta también a la población en su conjunto cuando vienen a comprar o vender, ¿no? Sí, particularmente a las personas que compran dólares, que trabajan con dólares. Cuando sube, pues le afecta, lógicamente. Y al que tiene dólares, el que maneja dólares, vuelta, le conviene que suba, pues, o sea, porque le vamos a pagar un precio que le va a convenir. Pues, finalmente, el dirigente dijo que cuando sube en Lima, de inmediato ellos se enteran y asimismo ellos aplican el alza o baja. Refirió que la especulación acabará cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame al nuevo presidente de la República. Por el internet, por las redes, por las noticias. Y ahorita más que todo por el internet, la gente ya maneja eso. Tú sabes que la tecnología avanza y ahí se enteran. Pues. ¿Y el euro? El euro estamos comprando 4.40 y vendiendo 4.70. ¿Se mantiene? Sí, ahí también se mantiene. Eso no ha subido mucho. No ha subido mucho. Pero le va a igualar a euro. Claro, o sea, creo que no, esperemos ya que ya se arregle la situación de nuestro país con el tema de tener ya un presidente y ahí debe estabilizarse el dólar, debe estabilizar nuestra economía. ¿Qué decide la población con respecto a esa situación? ¿Cómo dice, amigo? ¿Qué decide la población frente a estas circunstancias? Claro, la gente, bueno, decir que mucho especula las personas sobre el tema del dólar. A esperar nomás que ya, como vuelvo a repetir, que tengamos un gobernante. O sea, esperemos eso y tranquilo nomás a la población.